Pues bueno, quiero agradecer sentidamente la invitación que me hace el CPC de Puebla, un CPC con el que yo he interactuado desde el inicio de los tiempos. No quiero llevar a Génesis, pero sí hace muchos años, cuando a mí me tocó la misma labor que a ellos, nada más en Jalisco, y nos tocaba más o menos intentar entender de qué va esto. Y nos juntábamos, pues, inicialmente como una especie de círculo de lamentaciones para ver más o menos a quién le estaban pegando y de qué forma, para que los demás pudieran ver de qué forma le iban a pegar. Pero por lo menos nos escuchábamos, nos divertíamos y no es que ya no ocurra, vamos, pero esa primera generación fue muy pintoresca. Y mis compañeros no podrán negarme que toda la República habíamos personajes. Es un gusto estar entonces aquí. Reconozco también, por supuesto, la invitación de la Universidad Iberoamericana, la disposición del ayuntamiento, también, por supuesto, y la presencia de una representante popular que le interesan estos temas, y eso francamente es muy raro, y yo reconozco y agradezco, y también, por supuesto, de periodistas que se encuentran aquí. Me habían dicho que había varios periodistas. Entonces, ¿cómo les voy a hablar yo de periodismo a un grupo de periodistas? Pues sería yo francamente fácil, creyendo que les puedo enseñar algo. Más bien lo que vengo a hacer es a compartir un poco las reflexiones que tengo sobre este tema. Y que esto está de moda, la expresión esa de conversatorio, que se me hace, no sé, un poquito cursi. Pero claro, esto tampoco está a nivel de una cátedra, así esas cátedras magistrales que se dictan. Yo creo que sería bueno que hiciéramos un escuchatorio en donde yo voy a decirles algunas cosas y me interesa también intercambiar para también yo llevarme algo de su perspectiva y poder enriquecer lo que estamos haciendo. Entonces, hablando de transparencia y periodismo en el combate a la corrupción, es muy curioso que estamos con dos temas que son ampliamente relacionados y a los cuales a los dos injustamente se les ha pedido que acaben por sí solos y sin nadie más con la corrupción. Y la transparencia por sí sola no puede acabar con la corrupción, ni el periodismo por sí solo puede acabar con la corrupción. De hecho, la función del periodismo, y aquí también voy a sonar muy fato queriendo decirle a ustedes qué es la función del periodismo, no sé cuál sea, pero esa no es. O sea, la función del periodismo es reportar justamente y poder evidenciar los asuntos de interés público para que los ciudadanos aquí, sin necesidad de estar ahí todos los días recabando su información, podamos enterarnos, informarnos, tomarnos un criterio y tomar una acción. El periodismo, y a mí me encanta la frase esta de George Orwell, que seguramente ustedes también conocen, de que el periodismo que no busca agradar, el periodismo que busca agradar son relaciones públicas, no es periodismo. El periodismo necesariamente tiene que hablar de las cosas que nos preocupan. Y las cosas que nos preocupan son cosas en las cuales hay que tener cuidado. Y en esas cosas ocurren, algunas pueden ocurrir como fenómeno natural, como aquí el volcán precioso que tienen. Pues aquí le podemos echar la culpa de que el Popo hizo erupción. A AMLO no. Aunque sí vi memes diciendo eso, no se le puede echar la culpa, seriamente. Pero sí hay cosas públicas que no tienen que ver con cuestiones ambientales, que efectivamente se puede documentar, se puede investigar, se pueden exigir cuentas. Justamente hablando de cuestiones de desastres naturales, pues México tenía un Fonden, tenía. Y sin el Fonden, pues habrá que ver si le vamos a quitar dinero a la compañía constructora Verde Olivo de esos proyectos para darle de comer a las personas que se encuentren en circunstancias de una catástrofe que ojalá no ocurra. Le preguntaba a él, oye, y el Iztaccíhuatl también está, me dice, ese no tiene nada. Le dije, no, ese cuando reviente va a reventar con todo, ese sí va a reventar muy feo, ¿no? Pero bueno, el punto es que lo que sí se puede reportar es eso otro. Y poniendo al punto de cómo se le exige de repente, le dicen a los periodistas, muchos políticos o funcionarios públicos, pues presenta la denuncia. No, es que no le corresponde al periodista presentar la denuncia. O sea, el periodista está dando elementos para que justamente después de las reformas que dieron pie al Sistema Nacional Anticorrupción, las fiscalías especializadas en combate a la corrupción, las auditorías o las secretarías de la función pública o como le quieran llamar en algunos lados, puedan
actuar porque ya tienen indicios de que hay algo que se está documentando y que vale la pena investigar. El periodismo entonces puede ser una grandísima herramienta para el combate a la corrupción y tenemos mucho que aprender del periodismo. Hay casos que sabemos cómo funciona en diferentes lugares de México, cómo han pasado cosas, por ejemplo, con Borges, en los famosos Piratas del Caribe, en Chihuahua con Operación Zafiro, en lo de Odebrecht, lo de Segalmex, o sea, vamos, casos tenemos un montón, y esos han sido evidenciados en buena medida gracias a la función y al oficio de periodistas valientes que se han atrevido a conseguir la información, documentarla, y no hablar de los datos como si fueran opiniones. Las opiniones son una cosa, los datos son otra. Todo el mundo tiene derecho a su opinión, pero no todo el mundo tiene derecho a la verdad. O sea, la verdad es de que yo tengo la verdad absoluta. William decía Claude Descartes que el dueño de la verdad absoluta es el necio absoluto. No existe la verdad absoluta. Y justamente para que podamos retomar lo importante que es el concepto de verdad, un concepto esencial para las democracias. La erosión de las democracias está relacionada con la erosión de dos temas importantísimos que tienen que existir más allá de los procesos electorales, y esto es el concepto de verdad y el concepto de confianza. Hay unos libros muy buenos que se llaman Trust and Truth, verdad y confianza, porque en el momento en que cada quien pueda decir lo que supone que es la realidad y la ajusta como la versión incontestable, indiscutible de la realidad, estamos perdiendo un criterio de verdad y estamos entrando en un territorio muy difícil, muy complicado. Una vez más, citando a mi querido George Orwell, pues estamos entrando en terrenos de 1984, su fabulosa novela, en donde pues ya el gobierno o el Estado le pone nombre a lo que sea y le pone el nombre contrario, ¿no? A la guerra le llama paz, a la paz le llama guerra, y maneja los conceptos de verdad con una tremenda displicencia, en la cual por fortuna el buen periodismo denuncia y evidencia que efectivamente las cosas no son así. El poder tiene que estar siempre sujeto a escrutinio y el periodismo es una herramienta esencial para que el poder rinda cuentas. Entre más incómodo es el periodismo, quizás es cuando más está funcionando. Las instituciones y los periódicos que más incomodan son generalmente los que más funcionan, porque no están ahí para que estén al gusto del mandatario, sino para que la ciudadanía pueda tener elementos para poder exigirle cuentas. Yéndonos al punto de la transparencia. La transparencia, como ustedes recuerdan, hubo una serie de revoluciones pacíficas que llevaron a la alternancia en varios países de América del Sur y de Europa del Este tras la caída del muro, y tras el paso de esa tercera ola de democratización, se comenzó a discutir la importancia de profundizar en el aspecto democrático del Estado contemporáneo en todos lados del mundo, no solamente en los países en desarrollo o postsoviéticos, sino incluso en países del bloque occidental. Y uno de los pendientes más importantes se ubicó como justamente el establecer leyes de transparencia que permitieran tener una importante avance en la posibilidad en que los ciudadanos puedan acceder a la información. No todos los países tienen el mismo marco legal. Nuestro marco legal en México en general es barroco y terrible, pero en materia de transparencia es muchísimo mejor que el de la inmensa mayoría de los países. De hecho, existe una cuestión muy paradójica que yo mencioné en mi tesis doctoral. Si ustedes ven los índices de corrupción y ven los índices de leyes de transparencia, se van a dar cuenta que México tiene una paradoja. Estábamos en el primer lugar hasta hace poco, fuimos desbancados por Afganistán. Sí, pero aquí hay una cosa muy curiosa. Intentas tú pedir ahorita una copia de transparencia en Afganistán y yo no sé qué suerte vaya a sacar. Entonces, lo que ocurrió en Afganistán es que fue una ley forjada desde el primer mundo, hecha a la medida, hecha con avanzada y presentada ya. Y el problema que pasa con la ley de Afganistán, que con la ley de la mexicana en menor medida, es que allá esa ley es una mera recomendación, una atenta sugerencia al poder. No es propiamente lo que es una ley es lo que es
no solamente lo que se dice en la norma, sino la posibilidad de hacer que la norma se cumpla. Que en México muchos compañeros de nuestra amiga diputada piensan que lo pongo en la ley o lo pongo en la Constitución y simsalabim ya existe. No, si no tiene forma de ejecutarse la ley y no tiene presupuesto para llevarlo adelante, pues no es más que, digamos, un mero buen deseo para salir a tribuna y decir, yo impulsé esta ley, ¿y qué pasó? Nada, pero ya tenemos una ley, ¿no? Pues albricias, maravilla. La transparencia, entonces, en México toma una avanzada, efectivamente, en la forma en la cual se puede acceder de una forma más expedita y completa a los documentos. Si ustedes de repente tienen que pedir documentos por transparencia en Estados Unidos, tienen que casi contratar a un abogado especialista y se lleva meses. Entonces, francamente, es una de las cosas que sí nos podemos sentir orgullosos, porque también muchas veces nos las pasamos viendo experiencias internacionales con un problema de lo que en la academia se conoce como el síndrome del impostor. Cuando estás en el doctorado y comienzas a voltear a la derecha, ni siquiera dices, ¿qué hago aquí? Soy muy tonto, todo el mundo es brillante, nada de lo que escribo sirve, ojalá y no se den cuenta. Pero no es más que el síndrome del impostor, porque el muchacho, la muchacha de al lado, está pensando exactamente lo mismo que tú. Entonces, es también aprender a justificar, a apreciarte un poco y entender que hay cosas que de repente puedes hacer bien. Y México, efectivamente, en materia de transparencia y en materia de un órgano garante para que garantice el acceso a la información, hizo bastante. Por eso es muy injusto cuando se dice que el INAI no funciona porque no se ha acabado la corrupción. Es que al INAI no le correspondía que se acabara. Al INAI le correspondía que existieran catálogos de datos, catálogos de archivos y que existiera una forma expedita y luego electrónica de poder acceder a los mismos para poder hacerlos de conocimiento público o para poder indagar en temas no solamente de investigación. Entonces, esa es una cuestión muy injusta. Otra cuestión muy injusta y muy ridícula que he escuchado en muchos lados y cada vez que tengo oportunidad me burlo de ella y aprovecharé para hacerlo, es que dicen, es que no va a servir el acceso a la información en México hasta que el taquero acceda a una petición de información. Y bueno, el taquero, de hecho, puede, si quiere, acceder a una petición de información. El taquero, si de repente ve que a su lado se están poniendo 3 o 4 puestos más y le están haciendo competencia y el taquero siguió todos los requisitos para poder pedir su permiso municipal, pues puede investigar por transparencia si hay otros permisos ahí mismo y exigir que haga algo. Sin embargo, el pobre señor taquero, aparte de que tiene 2 trabajos, hablemos del taquero Miguel, así en abstracto, pues está, digamos, la transparencia le sirve a él, aun si el señor taquero o el señor taxista o el señor ilustrador de calzado o el señor que sea, le sirve la transparencia y a todos los demás, aun si solamente los 5 sospechosos comunes son los que tienen el 90 y tantos % de las solicitudes. ¿Quiénes son los sospechosos comunes? Pues son los periodistas, somos los académicos, somos los burócratas, los partidos de oposición. Me está faltando el quinto. También puede haber adversarios que también cumplen, si lo están haciendo de una forma jurídicamente legal, como una especie de contrapeso entre adversarios. Como bien decían en el Federalista, Madison, hay que oponer ¿cómo dice? Hay que oponer la ambición de un hombre con la ambición de otro. Madison hacía bien en no creer que el ser humano era bueno por naturaleza, como creían los rusonianos. Los que somos más jovesianos pensamos que si existen las condiciones puedes conocer la realidad de la naturaleza humana. Madison, como buen jovesiano, decía que para que hubiera un control en el gobierno no sería reclutar a puros hombres buenos, porque esos de hecho no existen, sino a reclutar a hombres cuyas ambiciones compitan entre ellos y se mantengan en equilibrio. Es un escenario más realista, menos optimista, pero funciona. La transparencia entonces funciona para que esos sospechosos comunes puedan efectivamente pedir esa información. Y la manera en que la piden, de la frecuencia con la piden, obligan a los gobiernos a que no solamente tengan un inventario más detallado de qué información tienen, porque al inicio uno de los principales problemas y uno de los principales logros que nos ha entendido de la ley de transparencia y de las leyes de archivos es que los burócratas ni siquiera tenían idea de qué diablos tenían ahí.
ni tenían un método para poder mantener la memoria institucional, que es importante. Cuando cambian las administraciones municipales y se ve que de repente una persona se está llevando una computadora a su casa, el equipo probablemente vale poco menos que nada por la depreciación. Quizás es hasta de 2 administraciones pasadas. Es más, nos hace un favor de quitarnos la basura. Claro, debía haber una forma más civilizada ¿cómo se dice? Desincorporarlo. Los bienes. Así es, pero lo que se está robando, lo importante no es esa pantalla, no es lo que se está robando, y lo esencial, lo que nos pertenece a todos, tiene que ver justamente con la información que se encuentra ahí, lo que es la memoria institucional de la institución, valga la redundancia. Entonces, lo valioso efectivamente dentro de eso tiene que ser los archivos. El problema es que tenemos que evolucionar del estado actual que nos encontramos de transparencia a un estado donde tengamos datos abiertos, interoperables, en donde las diferentes plataformas se puedan hablar entre sí, y de esta forma los datos permitan que por medio de inteligencia artificial, que es una realidad que ya nos alcanzó, de repente da un poquito de miedo, luego lees que dicen que no hay que tener tanto miedo, luego lees otro que dice no, ya valió, vamos a perder el 30% de los empleos en los siguientes 10 años, no lo sé todavía. Pero mientras que llega Terminator, lo que sí es cierto es que lo importante es que los datos abiertos y la interoperabilidad pueden permitirle a la inteligencia artificial que se ponga en tiempo 24/7 a buscar cruces importantes que nos permitan encontrar, por ejemplo, empresas fantasma. Estamos viendo que es una cosa muy recurrente. Entonces, si de repente tú estás buscando dentro de una compañía y te das cuenta que las personas que forman parte de esa compañía como accionistas son personas que viven en una circunstancia de indigencia, lo cual por sí solo no está nada mal, pero de repente que un indigente esté en una empresa con un capital social de 500 millones de pesos, dices tú, esto no me checa. Lo que estás haciendo es que estás consiguiendo personas que en su necesidad venden sus datos para que puedan ser incorporados dentro de tramas de corrupción para poder conseguir contratos. O peor, puedes hablar de casos en los cuales están robándose información sin tu consentimiento. Casi así como hay una suscripción, no sé si la tienen, del buró de crédito. A mí una vez me clonaron la tarjeta, entonces me metí a buró de crédito, metí mi suscripción. Está carita, pero no la he cancelado por procrastinación, pero te dice cómo va tu historial y si de repente hay alguna alerta. Entonces, de repente hubiera una especie como de buró de crédito de reputación, digamos, en donde de repente tu nombre aparece como socio, accionista de una empresa, porque lo que hacen también es que pueden robarse a la persona la identidad. El robo de identidad es un robo claro, es un robo grave, y que pueden de repente meterte en problemas mientras que lo aclaras y que ya tienes al ministerial afuera de tu casa, pues vas a pasar un momento muy incómodo, ¿no? Aclarando que ese señor no soy yo y yo no tengo ese dinero. Entonces, la transparencia se vuelve una herramienta esencial para que los periodistas, les importa si me quito el saco, me estoy acalorando, no sé si estoy diciendo cosas muy comprometedoras o no, pero bueno, la transparencia es esencial para la labor del periodista, pero no suple lo que efectivamente un periodista más o menos entrenado, ético y práctico puede desarrollar. Y les voy a dar un ejemplo que me pasó a mí justamente en el CPS, porque allá se llama CPS en Jalisco. Todo es diferente, más bonito de Jalisco, ¿no es cierto? El CPS de Jalisco, el Comité de Participación Social, porque estaba en el poder, y el Movimiento Ciudadano decían que iba a ser una cosa muy propagandística para ellos, pues igual es lo de menos. Yo soy profesor de la Universidad de Guadalajara, tengo ya 5 años con licencia sin goce de sueldo. Cuando a mí me notifican que voy a ser nombrado, meto mi licencia con goce de sueldo, y sabiendo de los malquerientes que tengo en mi tierra, porque sí, yo voy coleccionando por toda la República, y en mi tierra tengo más, pues saqué fotocopia de mi licencia sin goce de sueldo, y voy al día siguiente al Hospicio Cabañas, que lo visiten cuando tierra, y nos toman la protesta. Y entonces, una compañera periodista enviada por una persona que me quiere muchísimo desde la facultad, por supuesto sarcasmo,
me pregunta, oiga, entonces usted ya es presidente del Comité de Participación Social y hay que tener un talante ético, ¿verdad? Sí. ¿Y no le da vergüenza estar dobleteando? Yo me pudiera explicar, ¿se refiere? Sí, ¿cómo es que usted es profesor de la Universidad de Guadalajara, cobra su salario profesor de tiempo completo ya, aparte cobra acá? Le dije, no, mire, vergüenza me daría a mí no estar preparado para hacer una pregunta con una afirmación como la que usted hace, porque pues aquí puede ver que está mi licencia. Es que esa no está en el sitio de transparencia. No, esa se actualiza una vez a la quincena. Esta la metí ayer porque me nombraron hoy. Entonces, lo que usted dice no se sustenta. Entonces, le recomendaría, si me permite la majadería de recomendarle cómo hacer mejor su oficio, que se metiera a investigar o que preguntara de otra forma y no llegara a afirmaciones que no se pueden sostener. Y que le mando un atento saludo a mi querido amigo Gabriel Torres. Dígale que mucho gusto, aquí estoy a sus órdenes, quiero buscar. Entonces ya se quedó así como que, bueno. Entonces, no todo lo que se encuentra efectivamente en línea puede interpretarse con suficiente veracidad, porque de repente hay problemas de adiestramiento que llevan a decir, por ejemplo, se robaron tantos millones de tal dependencia, la auditoría ha mostrado tantas observaciones. Bueno, en el proceso de la auditoría hay observaciones, las cuales hay un proceso para que sean solventadas, y algunas de ellas sí se solventan. Uno no puede afirmar que, de acuerdo con las observaciones, alguien se robó el dinero. Pues claro, vende más, pero no es ético justamente publicarlo de esa forma. Entonces, hace falta también que, y por eso celebro iniciativas como esta, donde se capacita a un ejercicio tan noble y tan castigado como el periodismo en conocer más sobre la función pública y cómo mantenerla suficientemente investigada. Bueno, hemos dicho que la transparencia ha servido para que sepamos cosas como la estafa maestra, la Operación Zafiro, Ceralmex, Odebrecht, Piratas del Caribe, etc, 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 etc. Seguramente aquí en Puebla hay varios casos que han sido documentados gracias a que un buen periodista pide la información, la cruza, sale al campo, porque no todo se puede hacer desde la computadora, desde la comodidad, desde el confort de la computadora. Hay que salir a preguntar, investigar, intercambiar opiniones y de esta forma poder tener una idea más clara. Está claro que funciona, pero hay algunos problemas importantes que yo creo que tenemos que considerar respecto de la cobertura de los casos de corrupción. Y los voy a mencionar. Estos no son necesariamente, de hecho no son ninguno de estos culpa del periodista. Son consecuencias que ocurren, que tenemos que ir pensando y ver cómo las desactivamos o logramos establecer una forma de poder aminorarlas. Si agarramos un periódico ahorita, es probable que no encuentren ya el aviso de ocasión, porque ya todo está haciéndose en línea, ¿no? Antes el aviso de ocasión, cuando quería comprar un carro, rentar una casa, pues lo comprabas y te ibas al parque, o trabajo, ¿no? Ibas a buscar hasta que te dabas cuenta que los mejores trabajos no se ponen en los avisos de ocasión. Pero bueno, cuando estás chavo y tienes 18 años, compras con tu amigo y te vas ahí a hacerle circulitos al aviso de ocasión. Ya no hay. Pero lo que sí puedo asegurarles es que va a haber 1, 2 o 3 casos de corrupción mencionados. Viejos o nuevos. Y el día siguiente lo mismo. Y al día siguiente lo mismo. El problema, y esto no es culpa del periodismo, es un fenómeno muy humano, es que el ser humano, como todo mamífero, busca adaptarse a su entorno. Y una forma de adaptación es la normalización. Una forma de adaptación en la cual terminas lo ves tanto que ya no te escandaliza. Entonces eso justamente mina la otra parte esencial de una vida democrática, que es un libro que la tengo muchas ganas de escribir para el caso mexicano, es que ahorita sí tengo un poquito de chamba, pero como el buen Daniel y mis amigos colegas académicos, uno siempre tiene más ideas de libros que tiempo para hacerlos. La otra variable, la variable de la confianza, pues queda minada porque pues, todos son iguales. Y el problema no solamente que sea una percepción, es que muchas veces está anclada la realidad. Pero aún si no es así, porque así como hay periodistas éticos, la inmensa mayoría también hay periodistas no éticos
Y puedo afirmarles que hay políticos éticos, políticas éticas. Puedo afirmarse. Yo conozco. Es muy raro, pero sí, sí existen. Sí existen. Y jueces éticos también que se juegan la vida con sus resoluciones, a los cuales justamente dentro de la ignorancia que tenemos respecto a los procesos judiciales, muchas veces si la fiscalía no integra bien el caso, pues el juez no te puede resolver nada más porque la fiscalía dice algo que no puede probar. Voy a dar un ejemplo muy reciente, muy grave, muy, muy grave. Y esto, debo de hacer un disclaimer que estoy sesgado, porque esta persona fue mi segundo jefe cuando yo empezaba a meterme en política por ahí de los 22 años, 23 años. Okay. No, antes no, estaba yo muy dedicado a mis estudios. Era Óscar Navarro Gárate, es Óscar Navarro Gárate. Seguramente ya se hizo muy famoso porque lo metieron a la cárcel por el caso de Segalmex, cuando él lo que hizo fue el que presentó las denuncias por el caso de Segalmex. Él entró después cuando le dijeron, está hecho esto un desgarriate, solucionalo, recupera 950 millones de pesos que se habían metido en una casa de inversiones, los recupera y hace los trámites para demandar que se les den unos 10 millones de pesos que les adeudan de intereses y de rendimientos, que todavía no había quedado. Pues el caso es que llegan a su casa y lo detienen por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Y a la hora que me cuentan los fundamentos del caso, o sea, pues eso fue un levantón. No tengo empacho en decirlo. O sea, una cosa, no había elementos para poder fincarle ninguno de los dos, pero sí lograron hacer que conociera el altiplano, ¿no? Y hacer un lugar medio inhóspito, y una advertencia de, pues aquí te puedes aventar 20 años más si insistes en lo que estás haciendo. Entonces es un precedente muy, muy peligroso para aquellas personas que pretenden combatir la corrupción. Es un caso de un político. Con esto, la normalización de las que hablaba lleva a la desactivación de la exigencia. Cuando ven que partidos políticos van y vienen, que los ciudadanos se dan cuenta que muchas de las conductas que desprecian en un partido las encuentran en otro. Incluso de repente hay partidos que si acaso innovan, pero siguen sobre la misma línea, ¿no? Cuando se dio la primera alternancia a nivel nacional en el año 2000, pues se ve mucha esperanza de que justamente se va un partido que había estado 70 años, ya vienen muchos cambios, viene renovación y pues se van a soñar. Pero nos damos cuenta que justamente el problema es más profundo que un solo partido. Es una serie de circunstancias institucionales y de abusos de diferentes integrantes de la clase política de diferentes partidos que cuando llegan al poder se dan cuenta de la forma como abusaron los otros y de las posibilidades de abusar ellos. Incluso ya las conocen de antemano. Entonces, esta normalización lleva a una desactivación de la exigencia y a una saturación. No todo el mundo puede estar o tener en la cabeza todos los casos de corrupción que existen en México. Es imposible. Es imposible. Me contaba ella de una iniciativa que es muy similar a la que tenemos, quizás podamos hacer algo en común. A nivel nacional tendremos ya que inauguremos nuestra nueva página web. Mi querido Daniel sabe lo fea que es la que tenemos, pero pues esto es lo que haría. Ya invertimos un poquito más y vamos a tener ya tenemos una nueva imagen gráfica y a ver si por lo menos se ve un poquito más amable para navegar. Tendremos una sección que se llama ¿Y entonces qué pasó? Porque el problema es que tenemos diferentes casos que son denunciados, pero no están explicados en lenguaje ciudadano para que las personas entiendan las implicaciones y qué es lo que ocurrió. Y no les podemos pedir que se metan a estudiar un curso de auditoría, lo van a hacer, pero sí debemos de darles unos elementos lo más imparcialmente posible de qué es lo que pasó y en qué está. ¿Dónde vamos? ¿Qué pasó? ¿Se cayó? ¿Siguió? Porque el problema que hay aquí es la adaptación de los políticos. Si a ustedes les digo que se van a llevar 100 millones de pesos en un fraude como político y van a salir en el periódico durante los siguientes 15 días y no les va a pasar nada, pues llega el momento que dicen, me soplo ahí en la playa con el periódico y digo, ay, qué pena. Porque sí han vuelto algunos extremadamente cínicos, extremadamente cínicos.
y porque han visto que el problema esencial es que tenemos transparencia sin consecuencia. Una de las consecuencias debería ser la pérdida o el daño en la reputación que tienen diferentes políticos, pero el problema es que en un mercado donde todos tienen la reputación dañada, pues entonces ya no es tan grave o tan oneroso, o donde de repente hay una impunidad tal, podemos saber que hay un político que efectivamente es corrupto, que efectivamente existían todas las causas, todos los elementos para poder vincularlo y condenarlo, pero el sistema falló en hacerlo. Entonces lo que le estamos dando, y eso es terrible, es como cuando juegan turista y tienen una tarjeta de sal de la cárcel gratis. Como nadie puede ser juzgado 2 veces por lo mismo, pues ya le hicieron un gran favor. Pero tienen que esperar los 5 años de prescripción. No pueden hacer nada. Y él podrá siempre decir, la única verdad que importa es la jurídica y yo no fui encontrado responsable. Cuando la realidad es que significa que no hubo elementos suficientes para poder acreditarlo, y esto puede ser por dolo o por ineptitud o por prevaricato. En la Secretaría de la Función Pública el año pasado decían que estaban muy contentos de que ya no iban a gastar más dinero bueno en el malo al mandar archivo 60,000 denuncias, porque de todos modos ya habían prescrito. Ok, si tenemos pocos elementos, no voy a ponerlos a seguir investigando casos que ya prescribieron. Pero, ¿cuáles prescribieron? ¿Por qué prescribieron? ¿Y quién permitió que prescribieran? Ahí hay responsabilidades. Entonces, vamos, eso está bien para buscarlo. La impunidad es otra cosa que no se le puede pedir a la transparencia que le acabe. De hecho, la lucha contra la impunidad es una lucha adyacente a la lucha contra la corrupción. No es lo mismo. No son siamesas, pero son como 2 hermanas muy feas. La corrupción y la impunidad, 2 brujas que se ponen de acuerdo para... Y eso es machista, ¿verdad? 2 brujos que tienen que ser mujeres. Sí, una bruja y un brujo, sí, son unos cuates, una bruja y un brujo, que se ponen de acuerdo para conspirar y que siempre andan juntos. Pero el caso es que el mayor incentivo para la corrupción es justamente la impunidad. Si yo a ustedes los llevo a Las Vegas y les digo, en esta mesa podrás jugar una sola vez, pero tienes 98% de posibilidades de salirte con lo que apuestes. ¿Van a apostar $20 o vas a empeñar la casa? Y justamente sabemos esos índices de impunidad, no solamente por un gran libro que escribió un amigo que aprecio mucho de Jalisco, se lo recomiendo ampliamente, el libro se llama Crimen sin castigo, medio parafraseando a Dostoyevsky. Pero aquí justamente en Puebla se produce un índice de impunidad en la Universidad de las Américas que habla justamente de que tenemos una impunidad superior al 97-98%. Entonces, el principal incentivo para la corrupción no solamente es su rentabilidad, sino su inimputabilidad práctica. El que es corrupto se va a salir con la suya si es que lo descubre. Aquí lo que tenemos que hacer es que la corrupción, el enfoque que tenemos que hacer es hacerla más compleja, hacerla más costosa, porque hay costos intrínsecos en la corrupción, y hacerla más expuesta. En esa medida, la ecuación del individuo racional va a buscar de alguna forma medirle el agua a los camotes. Ahora, esto no significa que vaya a acabarse la corrupción. No existe en el mundo un país sin corrupción. Decir que vamos a llegar a corrupción cero podrá ser muy rentable política y mediáticamente, pero es una mentira, es deshonesto, paradójicamente. No existe un país sin corrupción. Pero hay 2 tipos de países en el mundo. Países que tienen corrupción y corrupción que tienen países. Yo creo que se imaginan en qué país, en qué grupo está el nuestro. Todavía. ¿Vale? Entonces, lo que se trata es transitar a espacios en donde yo les puedo también recitar una clase de casos de corrupción en países escandinavos que como allá, sí, también. Pero la diferencia es que hay consecuencias. Las consecuencias hacen la diferencia. Suena como eslogan de campaña. Venimos muy encampañados. Bueno, la impunidad es terrible. Ahora, hay problemas importantes y que tenemos también que tomar en cuenta en el caso del periodismo. Los periodistas que denuncian corrupción, que se dedican a que denuncian mediáticamente, periodísticamente, a investigar sobre corrupción, tienen un riesgo físico altísimo. Otro de los lugares donde estamos en primer lugar indiscutible a nivel internacional, ganándole incluso a países en guerra, es en el riesgo para
para ser periodista, en donde sale baratísimo mandar matar a alguien. O sea, es de veras insultante, porque sale, claro, ya si te vas a meter a eso, pues imaginarás que hay consecuencias, ¿no? De que ya te conocen. Yo no sé, cuando me dijeron cuánto, y pues, baratísimo. Y por lo tanto, puede haber políticos que manden, bueno, han mandado matar consistentemente a lo largo de décadas, incluso cuando no era tan sencillo. Yo me quedo generalmente en la Ciudad de México, en el Hotel CLE, que está en Nápoles 65, y a media cuadra era el despacho de Manuel Buendía, donde lo mataron ahí saliendo, y bueno, y el que lo mandó matar, pues ahorita cosa de una reputa, ay, pues es pobre, ¿no? Fíjate. Él no puede ir a Estados Unidos. Y no puede ir a Estados Unidos, mencionando las horas, pero bueno. Entonces, ese riesgo físico es claro, es grave, y genera un impacto muy, muy, muy difícil para el periodista que está cubriendo notas y en un contexto que no se menciona lo suficiente, pero creo que tenemos que mencionarlo, que es el riesgo económico y el riesgo laboral. La vocación de periodista en México es terriblemente mal retribuida y la seguridad laboral es poco menos que nunca. Entonces, en esa circunstancia, tenemos muy pocos incentivos para que alguien que no tenga una vocación, que es casi un llamado misionero a volverse periodista, que lo intente, porque sabe que en su trabajo no lo van a reconocer, lo van a explotar, le van a pagar una miseria, no le van a dar derechos sociales y en cualquier momento lo corren. Entonces, ¿cómo podemos pedir a las nuevas generaciones que se metan a periodistas? ¿Cómo? Entrando como periodistas, esos tipos de gacetilleros que están a las órdenes de los políticos, que les pasan dinero para que escriban mal de sus competencias o para que les echen porras. ¿En dónde estamos? Pero además tenemos un problema esencial que ya nos llegó, el futuro nos alcanzó. Se me acaba de ocurrir una muy buena frase. El futuro es ayer. O sea, bueno, el futuro es ayer. El modelo de negocio cambió esencialmente para los grandes medios hace aproximadamente 15, 20 años. Ustedes que son especialistas me lo pueden decir. Y no solamente cambió el modelo de negocio, sino que las nuevas generaciones cada vez consumen menos y menos y menos y menos prensa escrita. No significa que no consuman medios. Hay una cosa que es como crack en app, que se llama TikTok. Si de repente se dan cuenta que están así dándole, ya pasó una hora y estoy viendo aquí tonterías. Algo saben ellos de nuestros hábitos y están, aunque el app puede ser usada para de repente cosas muy interesantes, no estamos llegando a nuevas audiencias en donde lo que está ocurriendo, y no quiero sonar así como los catastrofistas, como dicen mis amigos millennials, porque tengo muchos amigos millennials que me dicen el tío Jorge, soy de la generación X, se está volviendo cada vez más pequeña el margen de atención de las personas. Entonces, de repente, estamos así como el pececito de Nemo, que se le va la memoria y Dory, se le va la memoria porque tenemos memoria de pececito, no nos acordamos lo que pasó hace 5 minutos. Entonces, ¿cómo vamos a tener memoria para cuestiones complejas o para darle justamente seguimiento y exigir a todos los casos de corrupción que encontramos? El abstencionismo que hemos visto no es atípico, Generalmente se abstiene la mitad del electorado. Ahora, lo que sí es patético es que todos los partidos dicen que el abstencionismo son suyos, particularmente los que pierden. No. Los estudios abstencionistas dicen que si los abstencionistas votarían más o menos en la misma proporción que lo hacen los que sí votan. Pero todo el mundo dice, sí, es que si hubieran votado todos los que no votaron, yo me gano por el triple. No, güey, es que no, perdón. Es que no es así, no funciona así. Entonces tenemos ese problema de cambio de modelo de negocio que evita la rentabilidad. Por lo tanto, si los dueños de las empresas mediáticas tuvieran la voluntad, que no la tienen, de recompensar adecuadamente a sus periodistas,
pues ahora tienen la excusa perfecta. Ahora hay periodistas muy valientes y me parece muy interesante lo que están haciendo. Yo sigo a 3 para enterarme de lo que pasa en el Congreso. A Laura Brujes, muy jovencita, a Juan Ortiz, también muy joven, y a una un poco más veterana, Leti Robles. Entonces, está pasando algo en el Congreso, me meto a mi Twitter y ya veo, y están generando ellos modelos en donde buscan que las personas contribuyamos al beneficio que recibimos. Y eso me lleva al último punto y lo que podemos hacer como ciudadanos. Yo creo que como ciudadanos tenemos que hacer, alguna vez escribí un artículo que se llama El Ciudadano Pentafásico, basado en el hombre pentafásico. Cuando van al Paraninfo, al auditorio de la Universidad de Guadalajara, la mejor universidad de este país, y voltean para arriba, van a ver, bueno, hay murales de Orozco en varios lados de Guadalajara, y voltean para arriba y está el mural del hombre pentafásico, es un hombre manejando 5 habilidades, ¿no? Y enfrente está el pueblo contra sus falsos líderes. Están muy bonitos, pero el hombre, yo escribí El Ciudadano Pentafásico y decía que para ser ciudadano en plena capacidad ciudadana, tenemos que tener por lo menos hacer 5 cosas. Tenemos que ser buenos contribuyentes, tenemos que ser buenos votantes, tenemos que ser buenos consumidores, tenemos que ser buenos consumidores y tenemos que ser también buenos consumidores de nuestra dieta informativa. Porque ahorita el problema que nos enfrentamos ante la multiplicidad de medios es que las fake news existen y se viralizan a través de los medios de mensajes con una rapidez increíble, y de repente eso mina justamente la confianza y la verdad dentro de amplias mayorías. Entonces, en los chats te das cuenta, muy interesante, yo tenía la mala costumbre de entrar a debatir, mis queridos amigos lo saben, pero luego te das cuenta que hay gente que necesita reconocimiento y que quiere figurar y que quiere sentirse escuchado por los demás, aunque a él le interese. Pero además te das cuenta que encuentras versiones de la verdad dependiendo del público en el que está. Entonces, cada quien se traga la verdad embona con su disonancia cognitiva. El problema es que entonces no tenemos un criterio de si vamos a creernos o no lo que están poniendo y las fake news. Tenemos un compañero ex CPC que en uno de los chats se la pasa poniendo un montón de fake news. Yo me cansé de decirle, eso es fake, pero él cree que como le pega al que le quiera pegar, está legítimo. Cuando estás haciendo justamente lo que está jugando una guerra muy injusta. Entonces, el ciudadano que es un buen consumidor es un buen suscriptor. Y eso se nos ha olvidado. Como ahora además nos pueden pasar las revistas ya pirateadas, ¿a qué me suscribo? ¿No? Y es justamente lo que tenemos que entender, que tenemos que suscribirnos por lo menos a 1 o 2 medios en los que consideremos que son importantes y que les beneficia mi suscripción. Yo no digo el Grupo Reforma, no porque no creen en ellos. Ellos no tienen problemas económicos. Pero si se suscribe, por ejemplo, a Animal Político, sí le va a ayudar bastante a ese medio a sobrevivir. Y si de repente a un par de periodistas que tienen ese modelo de Patreon o diferentes, que les disparas un café, 2 cafés o así viene más o menos, ¿qué te cuesta? No como una calidad, es un servicio que tú necesitas. Identificar quién sí es serio y a quién le puedes pagar una vez al mes, digamos, 200 pesos, ¿no? O sea, yo no veo por qué no comprendemos nuestra importancia de mantener la diversidad de medios, particularmente los independientes, con suficiente fondeo. Y eso no va a ocurrir a menos que hagamos ese compromiso. Pero nos encanta lo que es gratis, sin darnos cuenta que en este mundo no hay nada más caro que lo gratis. Pero la noción de lo gratis es carísima. Y por desgracia no se está apreciando ¿cómo se llama? La función periodística. Ahora, hay iniciativas que seguramente ustedes conocen. Yo soy muy fan de Border Hub, seguramente han escuchado hablar de ellos. Y en Border Hub, que es un consorcio, no es un consorcio, es un grupo de profesionales y de organizaciones que están en la frontera, organizan cursos para que los periodistas puedan saber cuando han sido hackeados en sus teléfonos,
para que los periodistas puedan saber, tengan nociones de seguridad, saber cuándo se están poniendo en un riesgo excesivo y cómo salir de eso, para que los periodistas sepan sobre cuestiones fiscales para poder tener un mejor, qué hacer con la mayor cantidad de dinero posible de eso, ya de por sí muy mal remunerado trabajo, para que los periodistas se apoyen entre ellos, escuchen, y de repente, en casos de emergencia, se apoyen a poder salir de donde se encuentran. Es una gran iniciativa que también les enseña a cómo hacer periodismo de datos, a cómo meterse en sus estudios de información, a cómo estarse capacitando, etcétera, etcétera, etcétera. Es una gran iniciativa Border Up y que también ayuda a los periodistas en el caso de una cosa terrible que se conoce como lawfare. Lawfare, que es la guerra por medio de la ley, en donde lo que van a hacer es que, dadas las leyes que existen contra la difamación o la calumnia, van a buscar, si tú estás señalando que un político es un político corrupto, te van a atacar en un juicio en el cual no vas a tener las mismas capacidades de defenderte. Acaba de terminar, después de 10 o 12 años, un juicio de uno de los Moreira, de Humberto Moreira, contra Sergio Goyo Quesada, en donde le pedía 10 millones de pesos de compensación. Y por fortuna, gracias al apoyo que recibió de diferentes organizaciones nacionales e internacionales, Sergio Goyo Quesada no fue condenado a pagar esos 10 millones de pesos por haberle llamado corrupto en su columna a Humberto Moreira. Esto. O sea, ¿qué se descubrió ahí? ¿Okay? Pero él dice, bueno, pues que me lo compruebe. Ahí la problemático de este discurso. Entonces, que tengan justamente los periodistas la protección, incluso yo no vería mal a nivel de Estado. Esa iniciativa de que se les dé seguro social a los periodistas en México, yo no la veo nada mal. Nada mal. El problema es que quienes no van a querer pagar el seguro social van a ser sus patrones, que nos tienen en esquemas de contratación y subcontratación mañosos, en donde no los reconocen como empleados, sino como colaboradores. ¿No? Es como cuando abren Walmart en la mañana y aquí somos una familia, sí, asociados o no sé qué. Tú no eres un empleado, no, pues tendría derechos laborales, o sea, tú eres un asociado, eres como de la familia. Es como con la señora que nos ayuda, decimos, es que ella es de la familia. Y ahí la tienes Navidad, aunque no le invitas a sentarse a la mesa, aunque no dejas ir a su tierra, etcétera, etcétera. Bueno, eso es lo que yo venía a contarles el día de hoy y agradecerles también, por supuesto, a los periodistas la labor que hacen día con día. Creo que no se reconoce lo suficiente y creo que es hora de que los ciudadanos comprendamos que si nos quedamos sin periodistas de nuestro país, híjole, justamente el riesgo de que la verdad se erosione y se cuestione va a ser inmenso e impagable. Yo creo que sí tenemos que mirar más por los periodistas, por la labor que nos hacen. Y bueno, comenzar a consumir también críticamente, si de repente vemos, yo tenía uno que me gustaba bastante en Jalisco, cómo escribía, pero ya lo vi muy sesgado, y pues qué es lo que hace, seguir, de modo. Tuvo más necesidad que ética, ¿está bien? Pero creo que sí es importante que tomemos conciencia de ese papel que nos corresponde. Pues a mí me encantaría escucharlos, esto es lo que venía a platicarles el día de hoy, y si ustedes quieren interpelar, preguntar o cotorrear, pues se va a abrir. Gracias. Gracias, Jorge. Muchas gracias por esta agradable charla y abriríamos el espacio para preguntas, respuestas, comentarios, inquietudes, interacción, plática. Ernesto. Bueno, primero, puntualizar sobre el asunto del border. El border, digo, solo como para dejarlo también asentado, pues, finalmente es una iniciativa que está financiada por el gobierno de Estados Unidos, sí. Lo cual no la hace mal a per se, pues, solamente está financiada por los Estados Unidos. Sí. Y es muy curioso, esa la palabra, pues, que en general las iniciativas de periodismo de investigación en este país están financiadas todo por la cooperación internacional, ¿no? Laboratorios de periodismo, organizaciones que se dedican a hacer periodismo, el Border Hub, la red de periodistas de a pie, en fin, muchas de las organizaciones, no muchas, todas las iniciativas que están haciendo periodismo de investigación que no parte, que además, pues, las que parten de medios, o sea, son muy pobres, terminan por alguna manera también recibiendo este financiamiento de la cooperación internacional, porque
pues ni los ciudadanos, por supuesto en el poder, ¿no? Están interesados en el periodismo de investigación. El poder en general no es interesado en el periodismo, no solo de investigación, sino en el periodismo en general, que no sea ese periodismo que solamente replica el discurso del poder y perpetúa el poder, ¿no? La cetillero, sí. Me parece muy interesante este planteamiento de la necesidad de que los ciudadanos y las ciudadanas efectivamente asumamos una responsabilidad ante los periodistas que nos alimentan, ¿no? Que nos alimentan informativamente. Es un asunto en el que desde que iniciamos con ese proyecto del lado B en el que hemos apostado, que desgraciadamente, digo, sí hemos construido en una comunidad alrededor de, pero demasiado pequeña, ¿no? Para las necesidades, para poder sostener un periodismo de esta manera. Pero creo que en la medida en la que transmitamos esa idea, pues podemos ir avanzando, ¿no? Es decir, hace 10, 15 años, si la gente buscaba informarse, pues no, veía la radio, veía la televisión, o salía al puesto a la esquina a comprar el periódico, ¿no? Pues es que eso ya se perdió, ¿no? Ya la gente no va a comprar el periódico. Digo, queda claro que más allá de que compren el periódico, eso tampoco sostiene el periódico per se, pues, ¿no? Siempre hay un modelo de publicidad oficial, un modelo de publicidad comercial a un lado, pero por lo menos había esa retribución, por llamar de alguna manera, el saber que para informarse pues había que pagar, ¿no? 10 pesos, 5 pesos, no sé cuánto costaban los periódicos hace 10, 15 años, pero había esas. Ahora ya no, ahora de pronto parece que toda la información es gratis y como bien decía, lo gratis es lo que más caro nos sale porque hay la inundación que tenemos de información falsa, de desinformación, pues es parte de eso, de que es gratis, ¿no? Nada, pues me parece interesante, ¿no? Este reconocimiento del trabajo periodístico. Y entendiendo que el trabajo periodístico, hay trabajo periodístico ético y trabajo periodístico no tan ético, ¿no? Y que también el periodismo tiene, pues, es un actor político dentro de la propia sociedad, ¿no? Y eso también tiene sus propias implicaciones. Creo que en la medida en que el periodismo, las organizaciones de la sociedad civil, la sociedad en general, sumen, ¿no? Podemos ir avanzando en muchas cosas. Una de las constantes en el trabajo periodístico es, ya publiqué esto, ya evidencié al corrupto, ya evidencié esta trama, esta tranza, y nos quedamos ahí, como, bueno, pues sí, yo ya lo publiqué, ¿qué es lo que sigue? Lo que sigue ya no está en mi cancha, ¿no? Está en la cancha de las sociedades, está en la cancha de las organizaciones, está en la cancha de las y los ciudadanos, que tampoco asumen esa responsabilidad. De pronto también veo, sí, como estos aplausos de, sí, el periodista que publicó eso, ¿no? Cuando le pides información a un ciudadano, sí te la doy, pero no pongas mi nombre, sí te la doy, pero, es decir, hay mucho miedo que no nos ayuda tampoco a nosotros a construir productos periodísticos sólidos, ¿no? Porque la gente también tiene miedo, pues, a la exposición, y de pronto parece que toda la responsabilidad de la exposición, pues, cae nomás en el lado del periodista, ¿no? Es decir, a lo que voy como en concreto, pues, se necesita justamente caminar de la mano. Si no, el periodismo seguirá haciendo esta normalización, desgraciadamente, ¿no? de la corrupción, porque todos los días hay un caso de corrupción, todos los días hay una cosa que hay que denunciar, se va a quedar en eso. Gracias, Jorge, por esta plática. Yo me quedo pensando y te pregunto, ¿qué nos falta o qué hemos fallado desde la academia, desde los medios, para acabar de visibilizar la importancia de los órganos garantes? Pienso que ahora la defensa del INAI está muy focalizada en ciertos grupos, ¿no? Y bien decías, llevamos 10 años casi 10 años con una reforma en transparencia que cambió todo el modelo, una gran ley de transparencia a nivel mundial, ¿no? Y apenas alguien me preguntaba que cómo le hacía para pedir un convenio y para que el INAI se lo diera, ¿no? Y me decía, no, es que no es el INAI que te lo da la Secretaría de Educación Pública en este caso, ¿no? Pero ¿qué hemos fallado para aterrizar estos temas, ¿no? Les decías, bueno, están los 5 grandes actores, periodistas, académicos, sociedad civil,
oposición, o que hacemos solicitudes de información, pero ¿qué nos ha faltado desde tu óptica y desde el tema de la Constitución Ciudadana para que a la gente le importe, para que al taquero le importe, ¿no? Para que al compa bolero le importe que hoy quieran desaparecer o sea ahogado. ¿Cuál sería tu lectura? Bueno, yo creo que lo que tenemos que invertirle es a la transparencia informativa, en el sentido de que generemos productos de transparencia que sean útiles e interesantes para ciertos nichos de personas y que les mostremos cómo pueden encontrar ellos esa información con mayor facilidad. Uno. Dos, hemos fallado también en que, y no es una crítica a la Plataforma Nacional de Transparencia, que también durante algún tiempo hubo una discusión que la Plataforma Nacional de Transparencia y la Plataforma Digital Nacional eran réplicas y que eran competencias, es una tontería. No, la Plataforma Nacional de Transparencia es muy importante porque es como el súper donde está absolutamente todo lo que tú quieras ir a comprar. Y donde vas, lo bajas del stand. Y lo que tiene que ser eventualmente en la Plataforma Digital Nacional es como tu alacena especializada con los productos específicos que quieres para el combate a la corrupción. Y aparte de esas cosas que yo no las he visto funcionar, yo apenas tengo mi freidora de aire que me encanta, pero me dicen que hay una cosa que se llama la Thermomix, que le pides algo y que te lo hace, yo no sé cómo. Yo me imagino que es como robotina en los supersónicos que hay que hacer robotina, hazme esto, no lo sé. Pero la idea es que justamente esta plataforma digital nacional te ayude a encontrar de una forma más filtrada la información relevante, pero que además esté en datos abiertos y sea interoperable para permitir el uso de inteligencia artificial, que pueda hacer los cruces por ti todo el tiempo. O sea, que tengas robots dedicados a eso. Y que esto además le pueda llegar a ciertos nichos de personas que necesitan esa información. El INAI le ha ayudado a muchísimas personas en materia de acceso a la salud, para la protección de datos personales, para un montón de cosas. También gente de a pie lo pide, pero no se ha difundido lo suficiente. Ahora, voy a decir otra verdad incómoda. Cuando yo estaba haciendo mi tesis doctoral, tenía un subcapítulo sobre el papel de los órganos garantes dentro de un índice que estaba yo generando otro, necesitábamos otro índice. Pero bueno, quería yo ver qué tan autónomos eran los órganos garantes en la República. Porque el problema que hay, algunos que yo pude ver con mis compañeros en los EPCs, es que hay personas que pues, son en realidad personas infiltradas por el poder para poder llegar a que esto no funcione o para tener un cargo donde puedan tomar 6,000 votos. Pero bueno, el caso es que en los órganos garantes ocurre lo mismo. Hay personas que nunca debieron de haber llegado a un órgano garante y que llegaron porque son cuotas de partidos y que no se comportan autónomos con respecto al poder. Para esto, entonces, lo que yo hice es una solicitud de información, en donde solicitaba al órgano garante que me dijera cuántas veces le habían corregido la plana al poder ejecutivo de ese estado. Porque ponerle una multa, bueno, Puebla es otro de los municipios, otro de los estados que tiene, ¿cuántos municipios tiene? 217, ¿no? Mañana estornuda alguien en uno y ¡pum! Salen 217, ¿no? Creo que en más Oaxaca le ganan. Sí, tienen el doble que ganó Veracruz. Puebla son 107. No, Oaxaca son 500. Bueno, sí, entonces, si de repente un municipio perdido en medio de la sierra no cumple, pues para el órgano garante va a ser así, ¡ay, yo lo sancioné! ¡Uy, qué valiente! Oye, ¿y a tu gobernador? Entonces, lo único que pedí es que me dijeran cuántas resoluciones del Poder Ejecutivo ellos habían enmendado. Es todo lo que pedí. 19 de 32 no me contestaron. 19 de 32. Si hubiera tenido tiempo, pues me quedé ante el INAI. Pero en realidad, a mí ya me urgía, mis amigos son testigos de ese viacrucis, ya saca la mejor tesis es la tesis acabada. Entonces, ¿qué es lo que hice? Ese subcapítulo que ni era central, era interesante, pero no era central, pues lo quité, ya luego hago algo al respecto, ¿no? Ya no me peleé. Pero 19 ni siquiera me contestaron. O sea, no me dieron la vuelta, ni siquiera me contestaron el correo electrónico. Y son los órganos garantes. Recientemente, salió un desplegado de la Comisión Nacional de Transparencia que reúne los órganos garantes entre pares
Y en ese desplegado hay 10 estados que no firmaron el apoyo al INAI. Yo no digo que el INAI sea perfecto, ninguna institución lo es, pues tiene seres humanos, no puede serlo. Sin embargo, en estos momentos tan difíciles en donde se está jugando su desaparición, 10 órganos garantes no tuvieron, ¿cómo puedo decirlo? Iba a decir los pantalones, pero estoy intentando corregir mi lenguaje sexista. Las agallas, no tuvieron las agallas suficientes para salir, no, les dio frío. No lo sé. Pues pasó algo, por ejemplo, con una ex compañera CPC que le tengo mucho aprecio y que es la del órgano garante de Hidalgo, fue la que votó también a favor de tronar al... Y le digo, Mirna, ¿qué? No diga lo pensé. Sí. ¿Qué pasó? Ay, amigo, las presiones. Pues claro que hay presiones. O sea, eso es la chamba. Y entre más un amigo que vino de visita del doctorado me decía, oye, ¿y estás en dónde? Aquí y aquí. ¿Y no traes escolta o seguridad? Dije, no les hemos hecho lo suficiente daño. O sea, si realmente hiciéramos el daño que deberíamos hacer, esta plática la tendríamos en Estados Unidos, no acá, porque sería muy riesgoso, ¿no? No, en realidad todavía no tengo, es cuando realmente les generas daño, cuando te pasan cosas como que me dañaron el carro, me persiguieron una vez, me intervinieron el teléfono, pero esa es otra historia muy larga, ¿no? Que tuvimos que ver en el año en que tuvimos implicaciones sobre las decisiones más importantes. Pero en realidad, pues si estás en esos cargos, tienes que justamente jugarte el pellejo, si no, no es a fuerza, o sea, a nadie le pusieron una pistola. Y eso pasa en los CPCs y pasa en los órganos garantes. Entonces, estas instancias ciudadanas, tenemos que mejorar los esquemas de designaciones para que si quitemos el papel que debe de jugar la representación popular, que es el Congreso, poder evitar que ese poder sea, ese poder soberano, sea usado para que nombren a quien soberanamente les dé la gana. Que de repente hay personas que nombran que ni siquiera tienen los requisitos de elegibilidad. Había estuve en Cabeza de Once Varas, pero me encanta, en un estado, un caso, por ejemplo, de una puericultora que era presidenta del órgano garante porque su expareja era el presidente de la Comisión de Transparencia. Yo no tengo nada en contra de las puericultoras, creo que hacen una gran labor para sacar a la niñez en su etapa más temprana. Pero que entren todos los aspirantes, una puericultora que además con un conflicto de interés, porque ese diputado no pudo haber votado por esa persona, la imponen en ese estado. ¿Y qué pasa? Pues se enterarán. Entonces necesitamos justamente defender la credibilidad, y la credibilidad esencial que tienen los órganos ciudadanos o concebidos como ciudadanos es la legitimidad doble del nombramiento y del ejercicio. Tiene que ser incuestionable el nombramiento, o lo más incuestionable posible, que tiene que ser válido y relevante el ejercicio de sus funciones. Si no, la gente no va a creer en ellos y no les culpo. Por eso es que podemos ser de repente víctimas blancos fáciles de personas que nos quieren que nos sentemos en esa mesa. Que somos la silla incómoda y tenemos que ser la silla incómoda. Sí, adelante. Yo le quería preguntar, ¿qué tendremos que hacer nosotros también como periodistas para que con los convenios, de alguna forma, tampoco nos eviten hacer algunas preguntas? Uno quiere hacer... Sí, o sea, a veces, pues, tanto en el gobierno estatal como municipal. Sí. No, es que muchas veces la persona que está en transparencia es la última interesada en negar nada. El problema es que las mujeres vienen de... O sea, o sea, llegan sus estudios, ellas lo mandan y de ahí dicen, ¿por qué me estás pidiendo todo el tiempo? No soy yo. Sí, pero luego hacemos preguntas, o no, primero filtran las preguntas. ¿Quién va a preguntar? Haces tu pregunta y de plano ni te pasa. A tipo corredor keniano o este señor Norm Molécula que parece salido de veras de un cuento. Este señor
eso es actor, no es performer, o sea, no es posible la corbatita y el bigotito, pero bueno, ¿cómo lograr que no preguntes lo que... pues, O sea, bueno, no, que se eviten ese tipo de... No, a ver, y yo te la completo. Más bien, ¿cuál sería tu propuesta de un modelo ético para... ay, yo no ¿no? podría. O sea, ¿cómo sería un modelo ético para que al periodista que se le pague porque hay un interés público? Pues. No, es que yo no podría darle consejos de ética a los periodistas. No, al gobierno. O sea, al gobierno. Sí. No, bueno, pues de entrada, no pagar, Bueno, ya. no pagar o sea, el modelo de negocios, como bien decía el compañero Ernesto, efectivamente el problema es que dentro del modelo de negocios una carta importante del ingreso de los medios viene de los contratos gubernamentales. Entonces, a la hora que de repente ya viene una precensura de que hoy no le preguntes porque ya no nos van a comprar publicidad, y es un incentivo perverso. Híjole, bueno, un gobierno que paga gatilleros o preguntas a modo, pues se pinta de cuerpo completo, ¿no? Significa que no puede ser sujeto a las preguntas incómodas. Es donde se ve justamente el político de lo que está hecho, ¿no? No de que pregúntame lo que quieren. Bueno, pues para eso haz tu conferencia mañana. Cuando pensé lo dije. Tu patrañera, o sea, se trata de que haya, híjole, no es que no sé cómo pudiera yo recomendar algo, porque puedo hacer la recomendación, pero en realidad no tienen los incentivos para portarse éticamente cuando no hay consecuencias de su comportamiento poco ético. Porque de repente dice, esta persona se la pasa diciendo mentiras y mentiras y mentiras y mentiras. Sí, pero dice las mentiras que me son simpáticas contra el grupo que yo detesto. O sea, es un mensaje no periodístico, está dirigido a una base. Estamos hablando de un caso hipotético, por supuesto. Claro, en donde está alimentando consistentemente mensajes que son no inventados por él, sino que ya están metidos dentro del imaginario popular mexicano desde hace décadas. Desde nuestros propios valores judio-cristianos, en donde ser rico está muy mal, aunque muchas veces los prelados no sigan ese voto de pobreza ni de castidad. Ser rico está muy mal, entonces es contra los ricos hasta igualarlo, ¿no? Que es vendible, o sea, hay muchas cosas que son consejos populares que efectivamente les sirvió mucho estar entre la gente y de cómo piensa la gente, ¿no? Porque a la gente también no le gusta que se le lleve la contraria, porque los metes en una disonancia cognitiva pero es el juego de la popularidad contra el juego de la ética. Sí. Bueno, yo, perdón, me voy a meter tal vez a medio contestar lo que acaban de preguntar, pero pensando en lo que comentaste, Ernesto, que por qué la cooperación internacional somos los que, yo vengo de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, y por qué somos los que financiamos este tipo de iniciativas. Es muy claro que el periodismo sirve, o sea, para la denuncia de la corrupción, pero también hay una cuestión clave. La mayor parte de los alertadores de corrupción son periodistas en el mundo. Y justamente uno de los artículos de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que menos se cumplen en el mundo es el artículo 33, que es la protección a alertadores. ¿Por qué? Porque es finalmente el cuarto poder, porque es finalmente quienes tienen la habilidad no solamente, digamos, de experiencia y de preparación para hacer las preguntas que se necesitan hacer, porque probablemente la persona que trabaja en su taquería no va a poder hacer la pregunta correcta, pero un periodista que viene estudiando a esa administración pública sí va a saber cómo preguntar para no soltar. Entonces, aquí el tema es que es un problema mundial. Sin embargo, también el periodismo en otros países, digamos, que tienen más o menos índices de corrupción, también es un periodismo que generalmente, digamos, que tiene esta cuestión ética, que no se vende, no digo que todos, pero en algunos casos son los que hacen las grandes investigaciones. Entonces, tiene que ver mucho esta cuestión de la protección
pero también cómo las mismas instituciones periodísticas se preparan para que no sean puestas en tela de juicio de que están trabajando para el opositor o están trabajando para cierto gobierno. Entonces hay ciertas herramientas que se pueden utilizar y en este caso, por ejemplo, una simple declaración de conflicto de interés de cada uno de los miembros de la organización periodística te puede poner de, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer la investigación de X persona porque es mi cuñado, pero yo no lo voy a hacer, pero mi compañero sí lo va a hacer. Y eso lo hacen organizaciones periodísticas que tienen muy buena reputación, cuidan muy bien quién hace la investigación y de esta manera como que ellos mismos se cuidan hacia adentro. O sea, el cuidado institucional de las organizaciones periodísticas es muy importante y sabemos que es muy difícil hacerlo cuando no tienes dinero. Entonces, básicamente por eso son financiados este tipo de iniciativas y también de alguna manera el periodismo de investigación independiente es lo que necesita. Necesita que se le apoye para que institucionalmente pueda crecer y no tenga que subsistir de ser quien le haga la promoción al gobierno. O sea, básicamente es eso, ¿no? Entonces, sí es complicado, es muy complicado y hay muchísimos intereses en contra de esto, porque quienes efectivamente van a saber qué preguntar, cómo investigar y van a encontrar el libro de la madeja, son aquellos que estudiaron periodismo. Y no va a ser el taquero y no va a ser probablemente ni el mismo servidor público, porque igual no le interesa, va a ser este grupo que sí tiene un peso muy específico en lo que es la alerta de la corrupción. Entonces, más que, además de todo lo que tiene que ver con protección a la integridad física, la protección laboral, la protección económica es muy importante. Entonces, sí también es un cambio de paradigma de lo que significa el periodismo. Y bueno, pues, perdón por haberme metido y porque contestar, o sea, lo que te preguntaron, pero creo que mucho tiene que ver con esa idea de qué es el periodismo en nuestro país. Yo tenía un buen propósito, pero no me dejaste otra. Y se diste cuenta historia, digo, vale. Bueno, sí, no, y me parece, me parece muy bien que haya una manera, pues, de financiar el periodismo de investigación, y si es a través de la cooperación internacional, qué bueno que se está haciendo, ¿no? A mí lo que me parece cuestionable, pues, es que no sea la propia sociedad, en este caso la sociedad mexicana, quien esté financiando el periodismo, que le alimenta, pues. Pero, digo, está chido que esté llegando fondos internacionales, tienen sus vaivenes, muchas veces se quedan en las capitales y eso también es un problema. Sí, pero bueno. Pero lo que iba es, bueno, en el sexenio pasado hubo una iniciativa de periodistas, de organizaciones de la sociedad civil, vinculadas al tema de la defensa de la libertad de expresión, para impulsar un plan de 10, no sé si era un plan, pues como así es un planteamiento pues de 10 puntos que era necesario para la construcción de una nueva relación entre la prensa y el poder, ¿no? Después de eso se construyó una iniciativa, se llevó a la Cámara de Diputados, por supuesto, no pasó. El PRI metió su propia iniciativa y fue la que se aprobó al final de cuentas y se volvió lo que se denunció en ese momento como la ley Chayote, que era la ley que oficializa las prácticas de corrupción en la relación prensa-poder. Pero ahí se quedó, pues, como una iniciativa pensada. No conozco hasta el momento un gobierno de la ideología que quieras, del color que quieras, ¿no? Naranjas, amarillos, azules, guindas, tricolores, no sé si algunos hacen, ha llegado el poder verde, que también usaban el poder, que esté interesado en cambiar las relaciones entre la prensa y el poder. Que esté interesado en cambiar la posibilidad de dominar y controlar el discurso. O sea, no hay quien se quiera pegar un disparo en el pie. Por eso creo, como decía Jorge, que la respuesta tiene que venir de la sociedad civil. Sí, porque a veces estamos con la lógica de la nevería, ¿no? Que son nieves de diferentes sabores, pero todas son nieve, ¿no? Y habría que preguntarnos cómo le hacen en otros países, con los ciudadanos. O sea, el ciudadano de la democracia. Lo platicaba el otro día un compañero de la experiencia en Francia, yo no la conozco, comentaba, donde en la propia Constitución hay una declaración
donde se reconoce el trabajo periodístico como un trabajo, el concepto, pero digamos como una suerte de bien común para la sociedad, ¿no? De servicio público a la sociedad. Y un bien público, servicio público. Y eso se refleja en exenciones de impuestos a los periódicos, sí, se reconoce pues el trabajo periodístico y eso hace, ¿no?, que tengan un reconocimiento primero social, ¿no?, que además está reconocido con la Constitución, y luego algún tipo de decisiones que permiten que el trabajo periodístico se cumpla, y se cumpla con esa función social del trabajo periodístico. El problema que tenemos acá que también es que el discurso es que somos empresas privadas, ¿no? Que los medios de comunicación no somos empresas y entonces nos regimos como empresas y entonces ¿por qué un gobierno, el que sea, va a pagarle la nómina a un medio, ¿no? O sea, a un medio que no puede controlar, ¿no? Entendiendo siempre que el objetivo del poder pues, es solamente replicarse, mantener, sostenerse en el tiempo, ¿no? Y que el periodismo que se hace bien es un periodismo que vigila y cuestiona el poder, ¿no? No van a querer, ¿no?, mantener aquí para criticar, ¿no? Sí, perdón. Sí, no. Yo también voy a voy a contestar la pregunta que hicieron por allá de qué pasa, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué hemos hecho mal, no? O sea, y evidentemente todos los que pues, hemos estado en pública o que de algún modo, por ejemplo, yo conocí a Ernesto en la sociedad civil, a Joaquín también, o sea... La sociedad civil. La sociedad civil, en la sociedad civil. Bueno, nos enfrentamos con un montón de retos a diario, sobre todo con la gente, ¿no? Que no está en esto, ¿no? El taquero, la persona que te ayuda en la casa a hacer la limpieza, con todos aquellos que no es de su interés per se o por alguna razón esto, ¿no? Entonces, alguna vez con mi amiga Aurora Méndez, que ya no está, bueno, lo que nos dábamos cuenta y lo que hablábamos de la sociedad civil es que por muchas razones componer esto pues, no es fácil, ¿no? Y que sin duda una de las que también, bueno, el sistema tiene por ahí algo, pero no es tan concreto, es la parte educativa, ¿no? O sea, ¿qué pasa con esa parte preventiva educativa, ¿no? Entonces, lo que decíamos es, bueno, históricamente no nos han enseñado a ser ciudadanos. ¿Qué es lo que implica? Que tienen responsabilidades y derechos. Pero por lo que vemos es que los ciudadanos ni siquiera saben que tienen derechos. Por ejemplo, el derecho a la información. O sea, algo tan simple como eso, ¿no? Pero bueno, no está en el radar de la gente, ¿no? La gente también, ¿no? O sea, no está en ese radar. Entonces, no hay otra, ¿no? O sea, es algo que a mí me gustaría que, por ejemplo, yo realmente vea que un gobierno quiere cambiar las cosas, es cuando va a empezar a educar a la gente en este tipo de cuestiones. Más allá de una clase de civismo que muchos por nuestra generación sí tuvimos, y que es una información valiosa y todo, pero no alcanza, ¿no? Por ejemplo, en un país escandinavo, pues ya les están enseñando a los niños a identificar noticias falsas, ¿no? Lo cual implica que primero les están enseñando a que se informen, y ya después es cómo filtro lo que es de lo que no es, ¿no? Entonces, tiene esas implicaciones. No va a pasar, ¿no? O sea, no veo, pero cuando pase, yo diré que ahí es un indicador de que realmente hay un cambio positivo, ¿no? Y el problema que tenemos con esto, de que no pasen cosas, es que inevitablemente, de uno u otro modo, la realidad nos alcanza. O sea, la realidad de lo bien o mal que estén las cosas te alcanza, ¿no? O sea, ahí hay varios ejemplos, ¿no? O sea, yo trabajo también con alumnos, hay mucha gente desinteresada, pero cuando en realidad te alcanza, cuando tienes un problema por el negocio de los papás, porque te desaparecieron a alguien, pues no hay de otra, reaccionas y pues, ahí es cuando te informas y ves qué es lo que pasa con la vida real, por así decirlo, ¿no? Y ves el costo de no involucrarte. Y el hecho de que no nos involucremos, pues es una cuestión histórica que no le ha convenido nunca a ningún gobierno decir, sí, o sea, cuando empecemos a ver realmente, pero pues, de la otra cara es decir, a ver, no, o sea, siempre tiene que existir esta cuestión de decir, bueno, habemos los que tú mencionabas, ¿no? Los consumidores, sobre todo, de cierta manera, de la información, de la transparencia, que sí le damos el valor a las instituciones y desde ahí mantenernos, ¿no? Yo alguna vez le decía a Ernesto, bueno,
Preocúpate cuando ya no haya esta resistencia, ¿no? Cuando ya realmente no haya nadie que realmente no le quiera seguir a esto, ¿no? Porque ahí entonces creo que será el momento en donde, ahora sí, yo ya no voy a ver esperanza, que es lo que decía el último, ¿no? Es chamba de la sociedad civil, sí, porque yo la verdad no veo que los gobiernos no necesariamente les importe. Y algo que aprendí en Mari Carmen, que no estuvo aquí, pero bueno, que se lo voy a hacer siempre cuando estábamos, ella era funcionaria en transparencia, y llegamos y le dijimos, es que necesitamos tiempo real, y se nos quedó bien y se empezó a reír, ¿no? ¿Cómo te explico que eso no existe, no? O sea, es muy complicado que la función pública tenga las herramientas, y no necesariamente es a propósito, en unos casos lo es, pero no siempre, ¿no? Para poder mantener la información en tiempo. ¿Quién va a hacer más trabajo por el mismo sueldo? O sea, es muy difícil, es muy complicado, ¿no? Se actualiza cada 3 meses, eso quién sabe, ¿no? Acabas de decir muy bien, ¿no? O sea, hay lugares en donde quién sabe si se vaya a actualizar. ¿Por qué? Porque es un municipio donde no tienen internet, no hablan español. ¿Qué va a pasar? No lo van a actualizar simplemente, ¿no? Es que ¿Cómo haces? para eso yo creo que lo que tenemos que hacer es decretar la muerte del papel. En parte, pero, a ver, hay lugares que sí tienen circunstancias, pero ya lo último que quiero decir es, a ver, ¿por qué, por ejemplo, hay esfuerzos, los CPCs, que en unos estados van mal, en otros más o menos, y en otros van? ¿O por qué ciertas instituciones que, por ejemplo, sufren ataques de los gobiernos, sobre todo las ciudadanas, pues están ahora sí que aguantando porque reciben apoyo de algunos, ¿no? Y es claro, ¿no? O sea, mientras la gente no valore las instituciones y no se apropie de ellas, que no va a ser fácil llegar a eso, pero mientras no lo hagan, siempre van a estar en riesgo. No, bueno, el riesgo está por, yo creo que tienes que proteger las dos legitimidades, la de nombramiento y la de encargo, para que pueda ser digno de ser defendido. Hay CPCs que no son dignos de ser defendidos. Sí. Fíjate qué triste tener que decirlo. El que desapareció en Veracruz, nombraron a una diputada secretaria técnica contra la ley. Y me dicen, es que ya pidió licencia ante el Congreso. Perdón, de la ley no se pide licencia. Si no eres elegible, no eres elegible. Llegó la secretaria técnica y los decapitó. Les pidió algo muy sencillo. A ti te hagan contrato de contraprestación, ¿verdad? Sí, cada mes. Tus entregables. Se me hace conocido. ¿Quién sabe por qué, verdad? Si no tienes entregables, aunque sean mencionados, no pueden ser tan tangibles, pero decir, bueno, existieron estas gestiones, es decir, estas gestiones se conocieron, estas juntas se sostuvieron con estos grupos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos son entregables, ¿no? No tiene que ser un reporte así gordo de 300 páginas en inglés, francés, no. Un tu informe, mi informe. ¿Qué haces? Porque te estamos pagando. Entonces, ¿contra qué te estamos pagando? ¿Y qué es lo que pasó? Caput. Un compañero le mandó al gobernador una carta. Usted y yo estudiamos en Inglaterra, somos casi hermanos de sangre, lo cual me habla muy mal del sistema educativo inglés de haber nacido en Cuitláhuac. Usted y yo estudiamos allá y etcétera, etcétera. Dios mío, qué indignidad. O sea, si te van a tronar, pues muérete. Pero no. Entonces, bueno, pues yo creo que para que podamos pedir que la ciudadanía defienda algo, no solamente CPCs, no solamente órganos garantes, sino también justamente la prensa libre, tenemos que hacerle ver y entender el valor de lo que tienen que defender. Porque tienen que entenderlo en los términos, a lo mejor, ¿con qué porcentaje de mexicanos consumen prensa? Yo no lo sé. ¿Qué porcentaje de mexicanos se informa cotidianamente y por qué días? Ha ido cambiando de acuerdo con las demografías. ¿Qué tanto existe? Ya no solamente hablaste de las clases de ética, y es una muy constante en nuestros CPCs, que yo les digo que yo no creo que si les damos clase a los niños, nada más por darles clase vayan a ser buenos ciudadanos. Son clases que tienen que educar. Bueno, tienen que educar, pero más que educar, tienen que formar, lo cual requiere ser algo más catequésico, si tú quieres, que escolástico. O sea, es
que el niño se asuma como ciudadano y que lo considera algo importante y puede pasar, porque ha habido casos en los que se les busca a los niños a separar la basura y los niños se vuelven los guardianes de la casa y dicen, papá, ¿qué estás haciendo? Eso no se hace. O sea, si se ha logrado dotar de conciencia ecológica, seguramente se les puede dotar de conciencia. Sí, la ecológica es parte de la conciencia cívica, ¿no? Y dentro de eso entender que los medios no pueden ser gratis, los que valen la pena no pueden ser gratis, a menos que queramos noticias de calidad, ¿no? O sea, bueno, yo les agradezco profundamente esta oportunidad de estar en Puebla. Es creo mi tercera vez como encargo. Ya había venido un poquito antes con unas amigas comunes cuando hubo una ciudadana, pero eso ya pues era consejero electoral, ya 6 años. No sé, pero bueno, muy bonito estar aquí, por lo menos aunque sea de pasado. Prometo la siguiente estar más tiempo, pero agradezco mucho su paciencia, su interés y déjenme decirles a los periodistas que por lo menos yo francamente sí admiro lo que hacen, valoro lo que hacen, pues, sirve de algo. Y quizás lo que debemos hacer nosotros es también catequizar en ese momento, decir, oye, date cuenta esto. El periodista también tiene que pagar su renta, tiene que pagar las medicinas de sus hijos, tiene que pagar la gasolina de su carro, tiene que pagar, o sea, no es, aunque de repente pareciera un loco que vive de aire, no vive de aire, no vive de aire, no vive de aire. Y una democracia sin prensa, ¿dónde? Bueno, gracias.